Buen día, nosotros somos el equipo número 3 del grupo 7 y presentamos nuestro producto integrador de aprendizaje de la unidad Medicina Forense, la quiloscopía, como herramienta para la identificación de una persona en medicina forense. La identificación es uno de los pilares de la medicina forense que se puede obtener por distintas técnicas. En esta ocasión se hablará de una técnica que, a pesar de que no es muy frecuente su uso, puede ser de gran utilidad. Esta es la quiloscopía, que se define como el estudio de los patrones morfológicos de los surcos labiales y de las huellas que estos dejan. Este término deriva del griego keilos, que significa labios, y scopein, que significa examinar. Esto, según Hernández García, se puede interpretar como el estudio de los labios en cuanto a su grosor, disposición de las comisuras, así como los surcos labiales, y en sentido más estricto, el patrón de los surcos de la mucosa labial a partir de la configuración de las huellas labiales, esto con el fin de poder llevar a cabo la identificación de los individuos involucrados en un acto delictuoso. La identificación humana en la medicina forense representa un reto debido a los obstáculos que se pueden presentar a la hora de elegir el método más fiable para el reconocimiento de una persona. Estas incógnitas que surgen, ya sea para utilizar huellas dactilares u otros rasgos fidedignos de identificación, pueden verse dañados, lo que dificultaría el proceso de reconocimiento debido a factores como la cantidad y calidad de huellas. La quiloscopía puede ser muy valiosa, pues los surcos presentes en las huellas labiales son invariables, permanentes y diferentes en todos los individuos, según Sánchez. Es importante recalcar que cada día aumenta la mortalidad tanto en nuestro país como en el mundo, por lo que es necesario abarcar esta técnica de identificación, que aunque sea muy efectiva, no se le ha dado la misma difusión e importancia que a otro tipo de técnicas. Aunque existe una mayor literatura y un mayor uso de otras técnicas como la dactiloscopía, la quiloscopía representa un amplio campo de interés e investigación debido a la escasa aplicación y conocimiento que se tiene de esta actualmente, y que no muchos optan por utilizarla como una prueba fehaciente. De acuerdo a Tsuchihashi y Suzuki, las huellas labiales poseen invariabilidad y unicidad. Una de las tareas más realizadas en la medicina forense es la identificación de personas. A lo largo de los años se han descrito distintas técnicas que han ayudado a los médicos forenses a desempeñar su labor. La quiloscopía es una técnica joven que nació a partir de la descripción de Fisher en 1902 de la existencia de surcos en los labios humanos. En 1950, Yasuo Tsuchihashi y Kazuo Suzuki reportaron que cada individuo presentaba surcos diferentes en una investigación forense, y hasta 1971 crearon su sistema propio de clasificación, en donde dividían los labios en cuadrantes, identificaron 6 tipos de huellas y establecieron que no hay 2 huellas labiales iguales. En Argentina se realizó una encuesta a 132 personas, entre las cuales estaban licenciados en criminalística, técnicos en rastreo de huellas, odontólogos, abogados y estudiantes universitarios, y se concluyó que la mayoría de los encuestados no habían tenido ninguna capacitación ni conocimiento sobre la quiloscopía. Una aplicación de la quiloscopía fue la determinación del sexo, ya sea masculino o femenino, en base a las huellas labiales. Esto fue publicado en el artículo de Journal of Family Medicine and Primary Care por diferentes doctores. Esto nos muestra un estudio en donde individuos de ambos sexos se aplicaron un labial para después realizar la impresión de su huella sobre un papel para su clasificación. Los patrones se dividieron en 4 cuadrantes. El método de clasificación fue el de Suzuki y Tsuchihashi. Se recopilaron los datos y se analizaron mediante el software SPSS-22. Los patrones de surcos labiales de tipo 1' y tipo 1 eran predominantes en los hombres y los de tipo 4 y 5 eran predominantes en las mujeres. Objetivo: revalidar la importancia que tiene la quiloscopía como herramienta para la identificación personal, de la misma manera como nos brinda una alternativa en casos donde los principales métodos de identificación no puedan llevarse a cabo. Hipótesis: demostrar que la quiloscopía tiene el mismo peso diagnóstico en la medicina forense que la dactiloscopía en la identificación de las personas, a pesar de su poca popularidad en el medio. La quiroscopía consiste en la identificación por huellas labiales y deriva del griego, que es keilos, labios, y scoipen, que es examinar. En 1950 tenemos a Lemon Snyder, que es el padre de esta técnica, pero no fue hasta 1970 donde se habla de una clasificación realizada por Suzuki, Runot, Tsuchihashi, y donde recolectaron 6.000 impresiones de huellas labiales para iniciar esta investigación. En la identificación humana ya hablamos de características que hacen que un sujeto sea individual, que sea único y que sea diferente, que lo haga distinguible de cualquier otra persona. En la identificación forense ya son procesos que nos van a ayudar de tipo pericial, documental, y nos van a hacer si se asocia o se disocia con un sospechoso en una investigación. La odontología forense nos puede ayudar muchísimo en cuestiones judiciales, en el punto de esclarecer, también ayudar a los peritos criminalistas en algún tipo de investigación, en juntar pruebas y hacerlo como una identificación del sujeto por medio de la quiloscopía. Hablando de su historia, el antropólogo Fisher fue el primero en observar este fenómeno en 1902. Posteriormente, en 1932, el criminalista Edmund Locard lo recomendó para ser usado en la investigación, pero no fue hasta 1950 cuando se comenzó a utilizar esta técnica de una manera concreta por Le Monnier. Martín Santos fue el que propuso que se clasificara y que así tendría una mayor utilidad, y un año después, en 1951, fue utilizado por primera vez en una investigación en Europa. Cada persona tiene un patrón de surcos labiales único, que le da una fórmula personal y reúne características individuales. Estas características fueron descritas por Francesc Serratosa.
Él describía a los surcos labiales como no falsificables, aceptados por la comunidad, tienen un rendimiento hablando de factores ambientales, son medibles cuantitativamente, tienen una permanencia hablando de patologías, son clasificables, son particulares excepto en casos de gemelos monocigóticos y aparte son universales. Por lo tanto, las huellas labiales tienen las mismas características que las huellas dactilares, incluso llegando a recuperarse tras un traumatismo o una patología como infección por el virus del herpes. Y la razón por la que no se utiliza igualmente que la dactiloscopía es porque carece de un sistema único y universal de clasificación. Por ejemplo, la clasificación de Martín Santos, que solo distingue surcos labiales en simples o lineales y en compuestos, mientras que la clasificación de Renaud distingue hasta 10 tipos de huellas labiales. En la imagen podemos observar, en orden alfabético, primeramente los verticales completos, seguido de los verticales incompletos, bifurcadas completas, bifurcadas incompletas, ramificadas incompletas, reticuladas, en forma de aspa o X, horizontales, y finalmente otras formas, ya pueden ser elíptica, triangular o microsurcos. El surco se escribirá en mayúsculas si se encuentra en el labio superior y en minúsculas si se encuentra en el labio inferior. Además, se indicará si es derecho o izquierdo con las letras D o I respectivamente. Es importante mencionar que los labios los vamos a dividir en cuadrantes, ya sea superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo o inferior derecho. Y una característica importante es que vamos a tener grosores de los labios, van a haber diferentes tipos. Tenemos los labios medios, que esto lo vamos a encontrar principalmente en personas caucásicas. Tenemos los labios gruesos, abultados o voluminosos, que esto lo vamos a encontrar principalmente en afrodescendientes o africanos. También vamos a tener los labios mixtos, que estos son principalmente en personas orientales. Y también es importante mencionar la importancia de los labios en la escena del crimen, ya que los labios se van a quedar marcados muchas veces en superficies como vasos, botellas de vidrio, en los cigarros también. Bueno, y el revelado de las huellas puede realizarse de dos formas. Una es en la escena del crimen, esta si la superficie sobre la cual se encuentran estas huellas no es transportable, como una pared o una ventana. Y la otra forma es en el laboratorio de criminalística, esta en caso de estar sobre un objeto transportable. Como resultados de discusión, podemos decir que la quiloscopía, como una herramienta de importancia en la medicina legal, es el estudio de los rasgos labiales con fines de una identificación personal. Nos sirve ya que las huellas labiales son únicas, invariables, permanentes y además permiten establecer una clasificación y no cambian a lo largo de la vida de la persona. A pesar de saber que esta herramienta es muy útil en la medicina legal, existen limitaciones que hemos podido ver a lo largo de esta investigación, como que cualquier patología del labio como ulceraciones, extravasación mucosa, quelitis granulomatosa, labio leporino, etc., pueden alterar los surcos labiales, además de la pérdida de los dientes anteriores. Los trabajos y estudios realizados por Domínguez, Capilla, Romero y Renaud concluyen que las huellas labiales no se modifican a través del tiempo, sino que se regeneran luego de una patología o en dado caso dejarán una cicatriz característica en cada persona. En un grupo se observaron las huellas labiales de 5 pares de gemelos y, aunque los patrones de impresión de labios eran muy similares, en detalle no eran exactamente idénticos. Mientras que en el otro grupo se estudiaron generaciones de 5 familias, en los cuales se encontró que poseían las mismas características de los padres, mostrando surcos labiales similares, pero en colocaciones diferentes. Y al final se observó que las huellas labiales tienen un alto valor como evidencia para identificar al sospechoso de un hecho violento. También que los surcos labiales son diferentes, inmutables, invariables en todas las personas. Continuando con los resultados y la discusión, podemos decir que la lectura quiloscópica es variada y extensa en su forma de hacerse y en su forma de emplearse, pero es importante para la medicina forense, para identificar personas cuando los medios tradicionales o los medios más utilizados son poco viables. Y en el primer caso tenemos que llega una paciente con quemaduras graves en manos y dedos, lo cual imposibilita identificarla por huellas dactilares, por lo cual se utiliza la quiloscopía para identificar a la víctima. Y en el segundo caso, más que para identificar al paciente, se puede utilizar la quiloscopía para ayudar a identificar o a hacernos una idea de quién podría ser el victimario. Para concluir con este trabajo, tras las revisiones de los respectivos artículos y el análisis de resultados obtenidos, podemos resaltar la validez de la quiloscopía como método de identificación que se equipara a la validez de la dactiloscopía, por la similitud en las características que presentan tanto las huellas labiales como las dactilares. Una impresión de los labios puede llegar a ser una gran fuente de información acerca de lo sucedido en la escena del crimen. Sin embargo, quizás una de las ventajas de la quiloscopía es que como no existe una clasificación universal, puede generar controversia en cuanto a la aplicación de la técnica y una mala interpretación de los datos. En cuanto a las aportaciones que nos deja este trabajo, al ser elaborado mediante diversas fuentes bibliográficas, el texto aporta la información justa y necesaria para conocer más de esta técnica, lo cual es de gran utilidad para futuras investigaciones y trabajos.